on the keyboard. Okay, great. Muy bien. Amy estaba dando los avisos y la apertura en el salón. Buenos días a todos, buenos días a los que están participando de manera remota. Son todos bienvenidos. Soy Amy, estoy aquí en la facilitación del evento. El evento Semana de la Legalidad Forestal 2022. Es muy bueno ver a todos ahí conectados, los que están online, los que están presencialmente. Quiero rápidamente compartir la agenda que tenemos para el día de hoy y para mañana y también los eventos paralelos que vamos a tener. Podemos ver que hoy tenemos 4 paneles. Vamos a tener 4 paneles. El primero es la regulación de la madera, actualizaciones y avances recientes. Después vamos a tener un panel sobre el compromiso internacional para la gobernanza forestal. Después del almuerzo vamos a tener las actualizaciones sobre los sistemas de alerta temprana para el monitoreo de bosques. Luego abordaremos la trazabilidad de la madera. Después vamos a la agenda de mañana. La siguiente, por favor. Mañana por la mañana vamos a empezar a las 8:30 horario de Washington y vamos a tener 2 paneles. El primero sobre opciones de políticas para las cadenas de suministro de commodities, los avances recientes y luego, después de una pausa para el café, vamos a abordar los desafíos y a la elaboración e implementación de políticas efectivas en el área de las cadenas de suministro de commodities. Y también vamos a tener 2 otros eventos paralelos que quiero comentar. Uno de ellos será mañana entre la 1 y las 2 de la tarde, horario de Washington, incrementando la ambición con relación a los delitos contra la naturaleza. Es una iniciativa colaborativa y para el viernes de 9 a 10:30 vamos a hablar sobre el combate a la deforestación en el Congo. Entonces, para los que quieren o les gusten utilizar las redes sociales y quieran hacer los tweets sobre este evento, nosotros estamos utilizando la hashtag Legality Week. Aquí ustedes pueden encontrar la cuenta de nuestra Semana de la Legalidad Forestal 2022. Vamos ahora a nuestro primer panel. Quiero entonces presentar nuestro moderador, Bo Lee, que es investigador asociado de la Iniciativa de la Legalidad Forestal del Programa de Bosques del WRI. Bo trabaja con la gestión de programas de la iniciativa y también trabajas para los abordajes integrados para la cadena de suministros globales para productos agrícolas y forestales. Trabajó con la iniciativa de restauración global del WRI con factores de motivación, facilitación e implantación de la restauración de tierras en Ecuador. Le paso la palabra a Bo. Thank you, Amy, for the kind introduction. Welcome, everyone, both in the room and people online. Thank you for joining today's. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Nosotros estoy justamente en esta primera sesión. Hoy tenemos estoy muy contento de participar en esta sesión de la mañana y ver que todos se juntan a este esfuerzo para la producción de madera ilegal. Entonces, esta mañana vamos a escuchar sobre los desarrollos de las regulaciones relacionadas con la producción y la extracción ilegal en mercados internacionales, incluidos Estados Unidos, Australia y Unión Europea. Ese panel se enfoca más en las demandas
Y en el segundo panel de esta mañana vamos a abordar después del café el enfoque en una alianza internacional y en el compromiso para ese tema. Como ya escucharon ayer, la alianza viene siendo un factor clave para este trabajo. Así que yo voy a ser el moderador del primer panel y quiero que vean la conexión de miembros entre este panel y el panel siguiente también. En la actualidad, los mercados consumidores han implementado leyes y regulaciones para cesar la importación de madera de origen ilegal. Por ejemplo, la ley Lacey en Estados Unidos y también los acuerdos de flexing y también las leyes contra la extracción ilegal en Australia, en Unión Europea y en todas las otras legislaciones que surgieron recientemente. Hoy tenemos este privilegio de tener a 4 panelistas muy importantes que nos apoyarán y para este entendimiento de lo que está ocurriendo en los diferentes mercados. Estos panelistas son de organizaciones internacionales y también del gobierno o academia. En cuanto a la sesión formal de esta mañana, voy a pasar la palabra ahora a los 4 panelistas que harán sus presentaciones sobre sus respectivos puntos. Y después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas al final. Una de las cosas claves cuando diseñamos esta sesión era definir cuáles eran los desafíos para fortalecer el cumplimiento y la fiscalización de estos temas Y y cómo cómo estos estos esfuerzos fueron hechos y cómo esto ha motivado las reformas y lo que hemos visto en varios mercados está yendo en esta dirección de luchar contra la demanda. Y es un placer presentar a nuestra primera expositora, Stephanie Capa. Ella es directora de Política y Asuntos Gubernamentales del WWF. Stephanie lidera la política y las prioridades estratégicas relacionadas al bosque, agua dulce y sistemas alimentarios. Trabaja con las principales partes interesadas, incluyendo el Congreso americano, agencias del gobierno americano, sector privado, organizaciones no gubernamentales para fortalecer los esfuerzos nacionales e internacionales de conservación y traer cambios y entregar cambios para las personas que están involucradas con la naturaleza. Ha desarrollado políticas de sostenibilidad ambiental y ahora voy a pasar la palabra a Stephanie Capa. Muchas gracias al equipo de WWR y de la equipo de la Semana de la Agilidad Forestal por su aceptación y por la invitación que me extendieron. Como bien había hablado, trabajo en la WWF, como ustedes saben, mi nombre es Stephanie Capa. La WWF es un fondo sin fines lucrativos que trabajan en más de 100 países. Yo tuve he hecho una presentación en diferentes lugares y voy a hablar un poco sobre el background, de dónde vinimos, dónde surgimos y hablar de diferentes desafíos y oportunidades para la implementación del marco regulatorio en el 2022. Entonces, para este tema. Eso es lo que se refiere a este tema. Entonces, el próximo slide, por favor. Y podemos ir al siguiente slide, por favor. Entonces, un poco sobre este telón. Perfecto, aquí está el slide. Entonces, hablando un poco sobre
Sabemos que todos los bosques tropicales son indispensables para el hombre, para la naturaleza y para enfrentar estos cambios climáticos. Vale resaltar que no existen caminos si no hay en un futuro reducir a 1.5 grados centígrados la temperatura global. Sin esta deforestación, los bosques saludables son fundamentales para la biodiversidad, para la economía, para los empleos y la salud humana. Sabemos también que ha sido esencial para trabajar en políticas junto con los gobiernos y la sociedad para poder alcanzar una cierta visión holística. Y esto en 4 áreas principales. Queremos ver la restauración y protección de los bosques. Queremos eliminar la deforestación y degradación ambiental y queremos parar con la extracción ilegal de madera y queremos promover medios de vida sostenibles, especialmente de las comunidades locales y de comunidades indígenas y comunidades locales. Y esto tenemos que reforzar todos esos criterios en torno de los bosques saludables. Entonces voy a hablar un poco de nuestra experiencia de la WWF, que ha sido un punto crítico, y quiero resaltar también el trabajo continuo que hemos hecho a través de la red y del programa de protección global, trabajando con empresas americanas en lo que se refiere a soluciones basadas en la naturaleza que han beneficiado a personas indígenas y comunidades. Entonces, esta es una parte del rompecabezas y el papel de la política y acción gubernamental es esencial en este sentido. Entonces, hoy quiero en este momento ahora hablar sobre el comercio de extracción ilegal como base de este comercio. Entonces, quiero también aquí eh, quiero hablar cómo podemos utilizar la ley Lacey de 2008 como un mecanismo para impulsar esta. Entonces, para que ustedes puedan tener una visión, esto puede ser, recientemente había considerado el tercer crimen transnacional después del tráfico de drogas. Y entre otros crímenes ambientales, y tiene de 50 a 60 mil millones de dólares por año de prejuicios. Y también se relaciona también con el clima, cambios climáticos, crímenes al medio ambiente, afectación a las personas indígenas, también afecta y deprime los precios de productos biodegradables y los precios de maderas también de fuentes legítimas. Entonces, el comercio ilegal ha reducido el precio del comercio legal. Y vale la pena resaltar que si no es tratada la cuestión de la ilegalidad persistente que estamos viendo, esto mina la conservación y los esfuerzos climáticos en general. Entonces, el esfuerzo legal es esencial para este rompecabezas. Entonces, hablando sobre la ley Lacey o el acto Lacey, que es un marco legal que los Estados Unidos ha adoptado hace 14 años. Próximo slide, cuando el Congreso americano pasó y afirmó y aprobó una serie de productos que contienen los recursos ilegales, y esto fue una medida importante porque Estados Unidos es uno de los países que más consume productos madereros en el mundo. Entonces, esto fue un paso importante para el mercado americano y también para señalar
una nueva norma internacional en lo que se refiere a la trazabilidad, transferencia y responsabilización que está vinculada a acciones legislativas. Entonces, durante los últimos 14 años hemos visto que existe la fiscalización del Acto Lacey del 2018. Es el caso más notable cuando hubo la primera cuando hubo el tema relacionado a esta ley, y hubo también quien puso en duda el impacto de esta ley, puesto que no neutralizó el flujo ilegal de madera a los Estados Unidos. Y todo lo que hemos visto ve que esta ley ha reducido o ha contribuido para reducir el 42% de la importación de productos madereros para Estados Unidos. Entonces fue un cambio significativo en lo que se refiere a la importación de productos madereros porque redujo ese flujo en ese porcentaje. Sin embargo, existen desafíos que perduran y existe la oportunidad de avanzar en la implementación y efectividad de la ley. Creo que hay otro slide antes de este. Entonces, la ley ha demostrado el potencial de causar impactos positivos. Hemos visto que existe una constante división en las fases de la ley y en los esfuerzos de implementación que podrían ser incrementados en los próximos meses y años. Voy a hablar sobre algunos puntos que me parece que está en el último slide, pero que en el 2019 la WWF hizo un estudio que retiraba muestras del mercado americano, y estas pruebas dijeron que más de la mitad de los productos que fueron hechos las pruebas tenían una procedencia imprecisa e irregular. Entonces, existe un efecto de identificación errada de la madera. ¿Qué especies serían, por ejemplo? ¿Qué especies estarían disponibles para poder, o cuáles de las especies serían permitidas para importar? Entonces, este estudio, como había mencionado, fue hecho donde había datos sobre la especie identificada. Y otro punto clave fue que la declaración de los importadores, donde los importadores necesitan identificar el país de origen, la especie de madera frente a las autoridades americanas, y esto solamente apenas, como había mencionado, solamente el 42% de toda la madera importada es declarada. Entonces, casi fueron 45 millones de dólares están sujetos a prohibición y por causa de esta falta de esta declaración. Entonces, pero hay una falta de cumplir esta fiscalización, y esto es un área que tiene que analizarse futuramente. Debo decir que de todas las categorías que hay, todavía van a ser iniciadas, muebles, pulpa de papel, y son categorías que todavía no están cubiertas por esta declaración. Entonces, es un área importante que debe tratarse. El próximo slide, por favor. Haciendo un inventario de las acciones y de los avances de los últimos 14 años en lo que se refiere a la implementación y fiscalización de la ley Lacey y su financiación, diversos socios, diversos aliados en todas las áreas de los sectores
ya vienen apoyando hace mucho tiempo la implementación del Acto Lacey o la Ley Lacey y sus enmiendas. Entonces, al inicio de este año hubo un lanzamiento de varias recomendaciones. Puedo regresar a la ley anterior, donde están los miembros de la coalición. Es importante mostrar estos miembros de esta coalición. Entonces, la amplitud de esta coalición, no voy a mencionar todos los nombres, pero ustedes pueden aquí ver, se emitieron recomendaciones para áreas claves donde podríamos formar alianzas efectivas y mejores con el gobierno americano para hacer un uso pleno de las enmiendas del Acto Lacey o Ley de Lacey. Ahora voy a pasar rápidamente por las diferentes áreas donde hay estas oportunidades. Estas 4 áreas son, primero, que las enmiendas se beneficiarían significativamente de una mayor voluntad política y compromiso en relación a la importancia de que del comercio ilegal de madera, apoyando la intención del gobierno americano de impedir la entrada de productos ilegales a Estados Unidos, dando prioridad a la implementación, conformidad, fiscalización de lo que rige en la ley de Lacey, especialmente de la segunda enmienda. Y esto traería un avance considerable. Además de esto, atraería la atención a este punto de esa exigencia de la ley de Lacey. Algunos desafíos de la implementación de la ley Lacey ha sido la importancia de las agencias que han sido involucradas o que a quienes se les ha pasado esta potestad. La declaración que tiene que ver con la jurisdicción del Departamento Americano de Agricultura. Y vemos una serie de categorías de productos que tienen que ser plenamente implementados. Y la tercera recomendación es de que las agencias y el Congreso den prioridad a la ley de Lacey en lo que se refiere a fondos, entrenamiento personal y tecnología. Y por último, en lo que se refiere al compromiso para poder construir y aprovechar el éxito obtenidos en los últimos 14 años, en lo que se refiere a compromiso de los países productores y otros sectores, aumentando este compromiso con relación a la conformidad y fiscalización que rige en la ley de Lacey. Ahora, hablando un poco más profundamente en cada recomendación, voy a hablar sobre la voluntad política, que es tan esencial para promulgar la ley en el 2008, señalando que hubo una aceptación altísima por parte del presidente Biden y también por el Congreso. Entonces hay un apoyo bipartito para poder tratar esta ley sobre fomentar el comercio legal de madera. Entonces, esta participación política, esa concientización política es importante para poder avanzar con la amplitud necesaria para que los artículos de la ley Lacey puedan ser aplicados y puedan ser obedecidos en su completa. Entonces, el último año, con los compromisos asumidos por los líderes en Glasgow, como habíamos mencionado, y el empeño de 9 millones de dólares por parte del gobierno, además de este decreto presidencial emitido en el Día de la Tierra. Y
la adhesión de los Estados Unidos al grupo de líderes de forestales y climáticos. Este grupo va a tener una reunión en la COP que se realizará en breve. Y todo esto demuestra que existe un liderazgo por parte de Estados Unidos y que entiende la conexión entre bosques, el clima y el papel que Estados Unidos podrá desempeñar en la lucha contra la deforestación en el ámbito global. Entonces, esto será fundamental que de ahora en adelante se garanticen estas enmiendas de la ley de Lacey que sean utilizadas como herramientas fundamentales para el progreso asumido, para los compromisos asumidos. Y ahora pasamos a la implementación. ¿Cómo vamos a hablar, cómo vamos a abordar estos vacíos, estas lagunas y el trabajo significativo para poder avanzar con estos compromisos tan amplios? Entonces, la ley de Lake City ha sido una herramienta fundamental dentro de la administración actual que puede ser impulsada para realmente, valga la redundancia, impulsar estos compromisos. Entonces, el papel del Departamento de Agricultura, que es fundamental. Entonces, a través de la organización AFIS, vamos a trabajar con nuestros socios que han adoptado este conjunto de recomendaciones y de esta forma nosotros vamos a poder finalizar esta parte inicial del plan, que tiene que ver con la categorización de productos. Entonces, este conjunto de recomendaciones emitidas durante el año, tuvimos una comunidad reunida para expresar la urgencia y la viabilidad que tiene de incluir a estas leyes hasta finales del 2022. Ya estamos en octubre, no va a suceder mucho hasta el final de año, pero esto demuestra la seriedad con la cual la industria y todos los participantes de esta declaración están hablando unísonamente, y esto indica la altísima prioridad de que se le está dando a la implementación y el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Entonces, tenemos aquí una recomendación y una reflexión de los últimos 14 años. Parece que existe una necesidad de renovar y una financiación en relación a la implementación de la ley, es decir, hay dos slides para atrás, por favor. Entonces, en relación a la implementación. Con relación a la implementación, una recomendación con relación a la financiación y la adecuación de personal para la implementación de la ley de Lacey. Nosotros sabemos que la supervisión y el financiamiento y la coordinación tanto de la administración como del Congreso, junto a la sociedad civil y el sector privado, son absolutamente necesarios. Vos solo queremos avisarte que será necesario terminar. Tenemos 1 minuto o 2 como máximo. Entonces, la conclusión que tenemos es que queremos que las agencias sean capaces de identificar mejor cualquier carga sospecha, generando acciones
para que se haga la fiscalización adecuada. Rápidamente, hablando desde la importancia de incrementar la vinculación con los países productores y consumidores. Eso tiene mucho que ver con la sesión de mañana sobre las opciones de diligencias y abordajes políticos. En la última lámina, volvimos al tema de las oportunidades para avanzar en la implementación y fiscalización de la ley de Lacey por medio de esos compromisos y momentos que representan oportunidades con la actual administración y el Congreso. Tenemos aquí algunos eventos que van a generar mucho trabajo. Espero verlos ahí también en la mesa virtual en la medida en que avancemos. Muchas gracias. Stephanie, for the updates about Muchas gracias. Gracias, Stephanie, por esas actualizaciones y también por compartir esas recomendaciones. Pasamos ahora para Europa. Vamos a presentarles ahora a la segunda panelista. Ella también se junta a nosotros de manera remota. Helge es vicejefe de la unidad del Departamento de Medio Ambiente de la Comisión Europea y también lidera propuestas de la Comisión para la regulación sobre la cadena de suministros libre de deforestación. Ella realiza ese trabajo desde el 2021 y antes trabajó durante 3 años en la misión de la UE ante la ONU en Nueva York como líder para el medio ambiente, clima y energía. Y antes fue jefa adjunta de la Unidad de Cooperación Medioambiental Bilateral y Multilateral. Es abogada y trabaja con asuntos internacionales desde el 2002. Helge, por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Desde Bruselas es un placer estar con ustedes desde Washington y de otros lugares. Muchas gracias por la invitación para participar. Estamos en un año muy emocionante. Es un año importante para Unión Europea. Hay temas destacados de deforestación. Tenemos algunos temas muy activos en cuanto a esto. Y esta es una oportunidad para una actualización sobre el cómo estamos y cómo será el abordaje nuevo para la deforestación y cómo viene caminando este trabajo que estamos realizando año a año. Quiero empezar con un historial de la regulación maderera en la Unión Europea. Vamos entonces a las láminas. Muy bien. La regulación empezó hace 10 años. Fue una regulación muy innovadora en su momento. Trabajó con productos madereros y madera en términos de la legalidad de las cosechas y también busca garantizar la trazabilidad de la cadena de producción con 3 pilares, que es el acceso a la información, la evaluación de riesgos y la mitigación de los riesgos. A partir de estas diligencias, todo esto va a ser parte de la FLEG license o de la licencia FLEG o CITES. Esto va a garantizar una señal verde para el mercado europeo, de manera que viene siendo desde hace 10 años en vigor. Comenzamos a trabajar con una prueba de salud para verificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la legislación. Y para algunos hallazgos
de nuestro plan de acción EUTR, que es el plan de aplicación de la ley, vimos que había que mejorar el acceso a la información y el conocimiento con relación a las cadenas de producción. Y para nosotros era muy importante ver que las debidas diligencias están implementadas e incluyen pequeñas y medias empresas. Siempre escuchamos que esas reglas son muy complicadas para las pequeñas y medianas empresas. También identificamos inúmeros problemas porque en realidad las exportaciones de los países que sabíamos que tenían actividades ilegales con relación a la extracción maderera y ha crecido y después de algunos años la implementación de la EUTR varió conforme los Estados miembros y eso es un desafío también para los operadores por cuenta de la calidad de la información, pero la implementación depende de los Estados miembros y las capacidades y posibilidades de fiscalización también contaban con esa limitación. Había también un desafío para que los operadores pudieran validar las informaciones. Vimos que habían desafíos en cuanto a las autoridades y competencias de los diferentes actores, cómo podían reforzar las debidas inteligencias y encontramos también dificultades de cómo llevar los procesos a los tribunales. Esto fue un hallazgo que nos llevó a la conclusión de que debemos mejorar nuestro sistema en términos de legalidad y al mismo tiempo, claro, vimos que la tendencia para la deforestación y cuando vemos las tendencias de los bosques, podemos ver que hay un porcentaje significativo de deforestación que era legal. Entonces, eso depende de cada país, pero muchos de ellos tienen dependiendo del porcentaje que tiene cada país, pero la deforestación podía ser legal y la tasa era bastante alta. Entonces vimos que hay límites para el abordaje. Vimos que hay algunos casos de incentivos para legalizar esas actividades y eso representa un camino peligroso, destructivo, que nos quita de los compromisos con la legalidad. Por eso, en el 2019, trabajamos de una manera más amplia dentro de una política que buscaba lidiar con la deforestación legal de una manera más global. Antes de explicar el nuevo abordaje, volviendo un poco al elemento de los acuerdos de alianzas voluntarias, que son los BPA, son alianzas comerciales que, como les decía, esos VPAs son los acuerdos de alianzas voluntarias que dependen de licenciamiento, de licencias, y ellos tienen o permiten acceso directo al mercado europeo. Si quieren importar maderas VPA, se requiere una evaluación y nosotros vemos cosas positivas y negativas en esta evaluación. Del lado positivo, vemos que hay una mejoría en la gobernanza y eso es un punto importante. El diálogo de múltiples partes interesadas se llevó a cabo y esto permitió la inclusión de la sociedad civil que participó en el proceso. Al mismo tiempo, hubo algunas lagunas y una de las principales fue que los socios de la Unión Europea, algunos no demostraron interés en esto. Entonces, hasta hoy, muy pocos países están cubiertos por estos acuerdos VPAs. Y estos acuerdos
Este hecho representa un desafío. Tan solo Indonesia, después de 15 años de negociaciones, se implementó un sistema de la operacionalidad de licencias. Entonces, de 15 países, solo uno tenía este sistema en operación. Es algo que cabe destacar. Los procesos son largos, son complejos, son intensos y no hay una evidencia clara de que maderas de fuentes ilegales no están impedidas de ser puestas en el mercado europeo. Entonces tenemos que adoptar un abordaje diferente y hacer algo que sea más comprensible. Así que basados en esta evaluación de situación e impacto, hicimos una consulta pública abierta. Fue la segunda consulta pública más popular de Europa, con 1,2 millones de personas que participaron. Nos conectamos con diferentes plataformas de partes interesadas, como la industria, la sociedad civil y otros. Y con base en esto, nosotros lanzamos una propuesta para la nueva regulación, la nueva ley, que está inmediatamente aplicable. Se adoptó en noviembre del año pasado y para este año vimos un progreso significativo. Los Estados miembros se reunieron en el Consejo y adoptaron un abordaje general en junio. Vimos también un informe del Parlamento Europeo con muchas adendas y vemos que ahora hay una negociación entre el Consejo, los representantes del gobierno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. El objetivo es elaborar el texto final y creemos que esto puede alcanzarse aún este año o inicio del año que viene. Este viene siendo un proceso muy acelerado en términos de aprobación. Eso nos muestra que el compromiso y la vinculación política, tanto en el Parlamento como en los Estados miembros, es algo significativo. Tenemos un entendimiento claro de la urgencia de hacer eso de una manera más ambiciosa por cuenta de la deforestación continuada en el mundo. Entonces hay todo un sentimiento de que entre los legisladores de que hay que haber un cambio rápido. Para resumir los objetivos generales de la legislación, tenemos que minimizar la contribución de Unión Europea para la deforestación y degradación ambiental en todo el mundo. Nuestro aporte busca, como somos un mercado consumidor enorme, no queremos responder por esta deforestación y degradación. Queremos minimizar los riesgos en cuanto a los productos que provienen de fuentes de deforestación. No queremos que esto entre en el mercado europeo, queremos incrementar la demanda y también el comercio legal de commodities y productos libres de deforestación. Siguiente lámina, por favor. La propuesta entonces va para más allá de la producción de madera. Tenemos ahí el aceite de palma, soja, madera, ganado, ganadería, el cacao, el café y otros productos derivados. Eso es muy importante y se aplica a productos domésticamente producidos y también a los derivados. No es discriminatorio, por tanto, y tiene una fecha límite. La comisión propuso que fuera el final que fuera en el momento que fuera para finales de 2020. No alcanzamos esta meta, pero se entendía que había que delimitar la deforestación. Entonces, esas commodities no podían más entrar en el mercado europeo si provocaran la deforestación hasta esta data, hasta esta fecha.
Utilizamos siempre las definiciones internacionales cuando posible. Entonces, los principales abordajes debido a las diligencias obligatorias, queremos que haya una trazabilidad estricta vinculando la tierra a la geolocalización del ítem producido, y esta información tiene que ser transferida a toda la cadena de producción. Tiene que estar disponible en el mercado. Debe haber una declaración de la debida diligencia. Debemos también contar con un sistema de información que ayude en la fiscalización posterior. Entonces, informaciones para las autoridades de fiscalización. También tenemos un sistema benchmarking dependiendo del nivel de deforestación. Y también queremos contar con un abordaje más armonizado con relación a la implementación de los Estados miembros y el nivel de inspecciones que puede haber en los estados. Había la necesidad de cooperación entre los países socios, que fue otro punto que mencionamos. Entonces, enfocándonos en alguna mejora comparado con la regulación maderera de la Unión Europea. No es que hayamos ampliado el abordaje, sino que para ver si hay algunas lecciones que representaron mayores desafíos. De utilizar definiciones más internacionales y obviamente aceptadas, pero nosotros hicimos la descripción hicimos estas descripciones un poco más precisas, y también la submisión al sistema de información común debe ayudar a las autoridades que tienen responsabilidad de hacer control de conformidad. Entonces, de esa forma pueden acceder con mayor facilidad las informaciones. Tenemos obligaciones más claramente definidas para las autoridades competentes, y tenemos también un capítulo entero dedicado a interacción de las autoridades competentes y la aduana con una obligación específica de cooperación. Entrando, puedo responder en más detalles después. Hay muchos elementos involucrados aquí. Es una legislación bastante completa y ambiciosa. No voy a repetir los números, pero a través de esta visión seremos capaces de salvar muchos miles de hectáreas de bosques de la degradación y deforestación, reduciendo así nuestra huella de carbono. Pensamos que la transparencia de las cadenas de suministro traerá un impacto en las otras áreas del mercado. Entonces, nosotros mantenemos los requisitos bastante rigurosos, y estos requisitos también con estos dos criterios en mente. Y esto va a ayudar mucho en lo que se refiere a la importación y exportación, así como ayudar a aquellos que desean reducir el consumo de productos relacionados a la deforestación. Sabemos que somos pioneros con esta visión, y sabemos que otros nos están observando, inclusive otros mercados consumidores. Entonces estamos determinados para que esto funcione y demostrar que esto funciona, y esperamos que con una buena voluntad política vamos a tener éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir estas constataciones de la comisión, y también por las informaciones en relación a la regulación propuesta para la cadena de suministros. Entonces, vamos a ir a Australia.
Algunos de ustedes saben que Australia acaba de hacer una revisión legislativa destacando algunas áreas para una reforma futura. Entonces quiero presentarles a Jesse Mahoney, que está aquí de forma presencial. Es miembro de la embajada de la embajada de Australia en Estados Unidos. Él es consejero para la agricultura en la embajada de Australia. Trabaja en toda la amplitud de los intereses agrícolas de Australia para promover las políticas de la nación, promover los intereses de acceso al mercado y mantener y hacer crecer las relaciones comerciales con Estados Unidos. Además, es presidente del Consejo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la OIMT. Y antes de venir a Washington, él fue director de política forestal internacional en el ahora Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura, donde fue responsable de liderar los elementos regulatorios de la ley de tala ilegal de madera en Australia, así como el compromiso forestal bilateral y multilateral de Australia. Con usted la palabra Jesse Mahoney. Let me just queue up your presentation for you. Okay, there we go. And I just need to share it to the room. There you go. So now it was acting up a little bit, so I'll just choose the arrows. that's what I thought was gonna work, Oh, but if you just leave the mouse there and you hit this one, it should work. Okay. Jeez, I'm right here. good morning, all. My name's Jesse Marnie, and I work here in DC. Buenos días, mi nombre es Jesse Mahoney y yo trabajo aquí en la Embajada de Australia en Washington. Voy a hablar rápidamente sobre mi presentación. Voy a hablar y voy a abordar lo que Australia está haciendo en lo que se refiere a su legislación para combatir la extracción ilegal de madera y algunas de las reformas que han sido propuestas. En Australia, la extracción ilegal de madera, tenemos casos que han involucrado especies de alto valor, pero el mayor problema tenemos a nivel internacional con una gran cantidad de importación de madera y productos madereros, y es por eso que nosotros hemos empezado a hacer este control y este combate hace 10 años y estamos expuestos a 3.5 mil millones de dólares en madera ilegal importada todos los años. Mi departamento está invirtiendo en una investigación más actualizada para saber cuál es la exposición a los días de hoy. Estos números están desactualizados desde hace 15 años y esto es una pena. Nuestras leyes tienen dos componentes. Tienen la prohibición de alto nivel, que realmente establece un estándar bastante alto y determina que es ilegal traer estos productos para Australia, pero también tenemos una regulación y arreglos que como la Unión Europea tienen. Entonces no voy a hablar mucho sobre esto, pero nosotros regulamos cerca de 5.3 mil millones de dólares de comercio irregular. Es un número bastante importante y también un número importante de entidades. A lo largo de los años hemos visto muchos de los problemas que ya fueron mencionados aquí. Hemos tenido problemas con conformidad, con fiscalización, con estándares muy altos que deberían ser alcanzados y la cadena de suministro es muy compleja. Es difícil interpretar cómo todo esto funciona. Entonces nosotros trabajamos con importadores
que no tienen el inglés como primera idioma. Entonces nosotros intentamos ayudarlos. Es complicado, tenemos mecanismos complicados para poder obtener informaciones y mucho de este trabajo acaba siendo manual. Cuando el producto entra en Australia, nosotros automáticamente no vamos a tener acceso a estas informaciones. Ya hemos tenido diferentes problemas. Es algo que no fue pensado en la época. Entonces es difícil alcanzar los pequeños negocios que tal vez no estén actualizados en lo que se refiere a las normas para estar en conformidad con la ley, especialmente aquellos que importan pocas veces por año. Tenemos organizaciones que están más involucrados con importación de alimentos y no madereros, entonces no están muy familiarizados con la legislación en este aspecto. Tenemos nosotros dificultades, como había mencionado, hemos tenido problemas con aquellos que deliberadamente están involucrados en acciones ilegales. En Australia, nosotros hace 10 años, hemos establecido un arreglo donde todas las regulaciones acaban siendo extinguidas en 10 años y así podemos revisarlas, rehacerlas, mejorarlas o simplemente borrarlas si no es más necesario. Es lo que nosotros llamamos de sunset. Y con esta regulación para extracción ilegal, nosotros vamos a hacer que esta legislación continúe existiendo con apoyo de los principales partidos políticos. Vamos a tener un cambio de administración en mayo y todos los partidos apoyan esta revisión. Entonces, todo parece yendo bien. La regulación debe seguir hasta el 1 de abril del 2023. Entonces, esta revisión se inició hace 2 años. En este momento queda claro que nosotros no vamos a concluir la revisión hasta el 1 de abril. Una serie de cuestiones como el cambio de gobierno y la COVID han influenciado para poder retardar esta fecha. Entonces pensamos alargar este plazo. Creo que nosotros no vamos solamente a hacer cambios a nuestra regulación, pero también haremos otro tipo de cambios en otras leyes para que hacer que todo funcione. Y además de todos los problemas que encontramos con nuestras regulaciones y que ya fue mencionado por Elga, aquí tenemos una lista de reformas que estamos considerando, que están aquí en la pantalla, pero la principal tiene que ver con la obtención de informaciones en el momento de la importación. Esto exige que los importadores hagan sus evaluaciones de la debida diligencia y coloquen esto dentro de su sistema. El origen, especie, esto nos ayuda a dirigir nuestros esfuerzos para importaciones de más alto riesgo y también nos ayuda a y nos ayuda a las investigaciones también. Tenemos también la oportunidad de reducir el, el onus de la prueba para reducir la falta de conformidad que las empresas tienen con la ley. Entonces queremos ampliar esfuerzos para hacer que estas iniciativas, verificando si estas definiciones están claras, si alcanzan los estándares internacionales y si hay instrumentos adecuados para ello. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? Principalmente e inicialmente trabajamos con un compromiso internacional. Las leyes que nosotros implementamos como Estados Unidos y Unión Europea era muy nuevo hace 10 años y había muchos vacíos. Entonces, a través de este compromiso internacional y organismos como la APEC y EGILAD ha sido importante para poder rellenar estos vacíos y que y tener puntos que puedan ser implementados con mayor facilidad. Y nos hemos beneficiado de estas iniciativas. Ha habido mucho trabajo con los elementos como consultas públicas
y hemos hecho varios webinars para compartir información y de esa manera dar a las personas la oportunidad de poder ver la dirección que estamos pensando en adoptar. Entonces, hemos recibido 20 propuestas escritas donde hay algunos que tuvimos casi formularios de sí o no, otros un poco más completos para poder captar estas propuestas. Hemos tenido apoyo para estas reformas. Algunas personas decían que deberíamos desacelerar un poco esto y no facilitar las condiciones para la importación de productos de más alto riesgo. Entonces, toda esta información está online, disponible. Nadie había mencionado que debería ser colocada alguna restricción. Sin embargo, si hay alguna información que necesita ser suministrada, especialmente tenemos que utilizar tecnologías para verificación de tipos de madera y esto ayuda a nuestro control de la extracción ilegal y esto ayuda también de saber que el producto es un producto que realmente tiene que ser controlado. Necesitamos del apoyo y también algo que no hemos recibido es una retroalimentación, el aumento de nuestros acuerdos regulatorios. Entonces, hemos recibido diferentes artículos, diferentes leyes. Tenemos también algunos artículos publicados, impresos, y vemos que hemos visto que la importación de papel dentro de la importación de papel no están regulados los libros, entonces necesitamos también revisar internamente si la madera importada para el papel está siendo regulada. Entonces necesitamos hacer esto con papel y tenemos que trabajar aún más en este aspecto porque tenemos que revisar esto porque sabemos que otros países están haciendo esta revisión de la madera que viene destinada a la producción de papel. Entonces, nosotros necesitamos crear una ley para que sea aprobada por el Parlamento el próximo año. Nosotros vamos a hacer varios procesos de consulta y vamos a trabajar y estableciendo penalidades para poder apoyar a nuestra ley. Y eso es lo que va a suceder el próximo año. Y será un proyecto de ley que va a ser presentado en el Parlamento y haremos también un trabajo relacionado a la tecnología para las pruebas hechas para las maderas. Hemos colocado a fondos para trabajar en esta área para poder identificar soluciones de TI que vamos a mencionar más adelante. Este paquete total que será completado hasta el 1 de abril del 2025, perdón. Entonces, la tecnología de pruebas para madera será fundamental de ahora en adelante. Esto fue diseñado para tener más evidencias en lo que se refiere a la aparición de algún problema. Entonces, necesitamos tener una claridad en lo que se refiere a que a nuestra comunidad que trabaja con madera legal y las personas que están en este negocio tienen que utilizar estas tecnologías como herramientas para poder saber el origen de la madera en de un producto específico. Hemos evaluado diferentes tecnologías y ahora entendemos de que existen diferentes herramientas que pueden ser utilizadas. Tenemos una espectrometría de masa, tenemos análisis de ADN, análisis de anatomía de la madera y la espectrometría de la masa, como había mencionado, y esto reduce nuestro trabajo en lo que se refiere a la investigación en estos medios. Y
Como se mencionó también en 2019, hubieron estudios hechos en Estados Unidos donde se evaluó y encontramos que el 40% de la madera comprada por de Australia tenían problemas. Por ejemplo, en esas grandes tiendas como Home Depot entonces, y esas tiendas de madera para el piso. Y hemos visto que los 40%, como ya había mencionado, de los vendedores fueron identificados erróneamente. Entonces fue un análisis interesante para poder enfocarnos mejor en esta tecnología. Entonces, en los próximos años, estos estudios serán mejorados para poder apoyar a esta nueva ley que necesita ser alineada y donde establezca sanciones para cuando se encuentren productos ilegales o productos que digan que no son lo que dicen ser. Entonces, tiene que adoptarse este tipo de regulaciones. Vamos a pasar este. En lo que se refiere a largo plazo en tecnologías, el punto aquí es crear un esfuerzo internacional para que podemos aprender muchos de nosotros. Pueden aprender mucho de nosotros como nosotros aprendemos de los otros gobiernos y tal vez podamos trabajar para poder hacer que las bases de datos se encajen y de esa manera podemos tener avances en este intercambio de informaciones y es por eso que el Workforce ID es importante. Tenemos que entender de dónde viene la financiación, de dónde viene la madera y para eso tenemos que contar con financiamiento. Eso es importante para aumentar la conciencia sobre ese trabajo y cómo nosotros podemos apoyar los laboratorios privados para apoyar en este esfuerzo. También las empresas, también ver diferentes como IKEA, las grandes tiendas, Home Depot, por ejemplo, también para apoyarlas en el combate a la producción y extracción ilegal de la madera. Para todo esto hay un mensaje, es parte del mensaje decir que el esquema de las pruebas de madera tiene la posibilidad de evaluar las afirmaciones y eso sería una forma de hacer las debidas diligencias y así mejorar las diferentes líneas. Podemos también avisar a las empresas, decirles, no vamos a enfocarnos en ustedes, no vamos a fiscalizarlos más este año, tan solo el año que viene. Y esto puede ser un éxito en términos de legislación. Si esto va a ser un éxito en términos de legislación, es algo que aún está por ser averiguado. No sabemos si la tecnología va a adecuarse a las legislaciones que tenemos, pero eso es lo que tenemos que averiguar. Las propuestas van a tener más publicidad en los próximos años, tienen que ver con la recolección de datos y en el largo plazo, el cómo podemos integrarnos con otros sistemas. Lo dejo por aquí. Hay mucha más información. Les pido disculpas por no poder avanzar más. Gracias, Jesse, por la presentación sobre las leyes australianas que tratan de la extracción ilegal de madera. Es muy interesante la información sobre las tecnologías. Y ahora vamos a trabajar, vamos a ver el desarrollo de las regulaciones en China. China pasó por una regulación, por una revisión de las regulaciones que tiene en el 2019, incluida la legalidad de la madera. Y ahora, para entender mejor esa revisión, quiero presentarles a Sheng Sun. Es el director de una institución vinculada con el tema. Es de Law Lab
que trabaja con el desarrollo sostenible internacional, que es un instituto de investigación. El trabajo de Cheng consiste en cuestiones regulatorias de la gobernanza económica y ambiental transnacional. Antes de trabajar en VLS, Cheng fue vicepresidente en un bufete de abogados y consultores de Pekín que trabaja con comercio e inversiones internacionales. Antes trabajó también para el gobierno de Filipinas hasta del 2008 a 2012 como director de marketing de China continental para el Departamento de Turismo, Comercio e Industria. Gracias, Cheng. Muchas gracias por la introducción. Vamos a empezar con mi presentación. En primer lugar, quiero decirles que no trabajo para la autoridad forestal ni tampoco para el gobierno chino. Soy un investigador y soy un profesor en Estados Unidos, un profesor del área legal, del derecho. Lo que traigo para esta mañana es una presentación sobre la legalidad de la regulación china y quiero mencionar algunos de los cambios que escuché sobre el marco legal, que vimos, que revisamos sobre el marco legal. Y eso va a ser muy interesante para esta semana de la legalidad forestal. Empezamos en el 2019. En este año, China pasó por una revisión de la ley forestal e incluyó el artículo 65 que prohíbe la compra, procesamiento o transporte de madera de origen ilegal. En teoría, la ley se entró en vigor, en vigencia entró en vigencia hace pocos años, pero eso dependió de lo que llamamos la regulación de la ley forestal. Eso a veces es un poco confuso para los reguladores internacionales. Vamos a julio del 2022, que es cuando surge ese proyecto de ley que se relacionó con el artículo 25. Hubo una confusión sobre lo que ocurrió y lo que ocurrió, de hecho, fue que se cree que ustedes puede que lo duden, pero la ley no es fácil de ser aplicada. Hay toda una confusión con relación a estos instrumentos legales, lo que llamamos la regulación de la implementación. Algunos observadores internacionales se pueden confundir con esto. Tenemos la implementación de la regulación, pero son dos cosas diferentes. En China, la regulación de la implementación se utiliza para tener más detalles sobre cosas específicas. Por ejemplo, el lenguaje, cuando es muy general, no tiene una especificidad. Y para poner en práctica, a veces se necesita mayores orientaciones por parte del Estado. Esta no es una ley que elimina las anteriores. El artículo 65 es interpretativo. Las especificidades serán aclaradas conforme las necesidades. Les voy a traer un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos el capítulo 2 del proyecto de regulación de la implementación de la ley forestal. Es un tema bastante importante que tiene 9 artículos diferentes que explica cuál es el marco normativo y lo que se está estableciendo. En la parte derecha tenemos la regulación de la implementación. Ahí tenemos 2 artículos. Y eso se refiere a una terminología muy específica. Son zonas forestales clave del país. Aquí se explica cuál es el organismo responsable por esta región. Así que el resultado es que el artículo 65 sigue siendo un estatuto válido en la ley de territorio. No hay ninguna interpretación que hay una NFGA
mejor dicho, la NFGA tiene ese poder legal de implementar la ley en su artículo 65 conforme su lenguaje original. Entonces, lo que estamos haciendo es generar esfuerzos. La agencia puede tener dos maneras de implementación. La primera sería utilizando lo que llamamos reglas departamentales, que es que para hacer la regulación tenemos que basarnos en el artículo 65. Después tenemos diferentes procesos conforme la ley china. Tenemos que contar con una oportunidad de nota pública y otra manera de utilizar esto es por medio de la interpretación. Es mandatorio, pero este sistema no necesariamente tiene que ser un sistema público. En cuanto a la aplicación, no es una ley de naturaleza criminal o penal. El NFGA se puede aplicar localmente. Si hay acciones criminales, el Ministerio de la Seguridad Pública y las agencias locales de seguridad pública tendrán ese papel de investigación y recolección de evidencias. Y los fiscales centrales van a decidir entonces si van a abrir el debido proceso. Si el sistema judicial, si ese proceso es aceptado por el sistema judicial, entonces sí va a haber el juicio. Eso puede ocurrir de manera paralela entre las agencias y el sistema de seguridad pública, entre el fiscal y el tribunal. Entonces, además del artículo 65, quiero comentarles de las nuevas normas y planes que pueden relacionarse y que pueden ser relevantes para este tema. Uno de los documentos clave que quiero comentar viene del Ministerio de Comercio. El plan es un plan que busca establecer una visión de 14 años. Los otros planes multianuales de China marcan los pasos para los años del 2021 a 2025. En este caso, el plan es de 5 años y en este caso, el Ministerio de Comercio abarca una visión ambiciosa. Para estos próximos 5 años, vamos a contar con un momento apropiado y la visión para 2000 y con la visión para 2025. Nosotros tenemos algunos puntos que queremos destacar en este ámbito. La intención es que hayan avances positivos en el comercio verde. Queremos disminuir la emisión de carbono. Queremos mantener la legalidad del comercio internacional y su conformidad. Eso tiene que ver con la regulación de la extracción ilegal. Queremos que haya más aportes del gobierno chino para la gobernanza global y también reformas. Para llegar a estos objetivos grandiosos, se establecieron 10 metas, 10 tareas principales. Les voy a comentar sobre la aceleración de la digitalización del comercio. Vimos puntos sobre las tecnologías, las diferentes posibilidades en las presentaciones anteriores. Aquí en China, y creo que también en Estados Unidos, los colegas notan esa posibilidad increíble de hacer la trazabilidad y eso se puede utilizar para temas legales. Hay una posibilidad positiva para esto. En China tenemos como un hub
de manufactura y tan solo las pequeñas y medianas empresas no están en esto y ellas dependen mucho del comercio internacional, especialmente de las herramientas digitales para encontrar sus consumidores. Si esas herramientas pueden utilizarse para otros fines, eso va a incrementar la eficiencia de la fiscalización. No habrá límites para alcanzar estas metas y el objetivo es también reducir el uso del papel, hacer esa digitalización, también la informatización de manera eficiente de los procesos. Eso es muy importante para la administración de la legalidad forestal. Y el punto 5 trata de la creación de un sistema de comercio verde. Realmente hay iniciativas gubernamentales de trazabilidad, de monitoreo, utilizando plataformas y otras herramientas que permiten reducir y mejorar, reducir el impacto en cuanto a la huella de carbono. Debemos mejorar también las prácticas industriales. Debemos optimizar el uso de la energía. Necesitamos procesos de revolución verde innovadoras y también queremos promover el uso de las materias primas verdes. Eso normalmente no recibe mucha atención. Todos esos temas normalmente no son considerados totalmente en los tratados internacionales. En cuanto a la legalidad forestal, hay este requerimiento de que se utilice materias primas verdes. Y la tarea principal 10 habla de profundizar la cooperación bilateral y regional, mejorando el comercio. Para el comercio debe haber un ambiente amigable y queremos mantener la comunicación económica y comercial con los gobiernos de Estados Unidos en los diferentes niveles y las comunidades y con las comunidades también empresariales. Queremos promover la cooperación bilateral de comercio y de inversiones. Yo les comento de todo esto. Quiero que vea que hay todo un listado de agencias que con relación al Ministerio de Comercio, el ministerio está abierto, quiere incrementar ese diálogo y quiere crear ese ambiente más amigable en términos de comercio. Eso era lo que quería presentar esta mañana. Muchas gracias. Thank you, John, for saving us some time. Muchas gracias por la presentación. Yo sé que hemos ya superado un poco el tiempo que teníamos, pero me han confirmado que podemos utilizar 5 minutos más, así que quiero garantizar que todo el público presencial y online tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta. Tenemos 2 preguntas. El resumen de preguntas. Voy a enviar al panel. Y los que están en presencial pueden pensar y también pueden formular sus preguntas. La primera pregunta es, ¿usted puede aclarar sobre los recursos disponibles para la implementación? Usted nos presentó una evaluación. Entiendo que esa pregunta va para todos los panelistas. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es para Elga. ¿Usted puede aclarar los recursos, puede comentar sobre los recursos que están disponibles para la implementación y fiscalización? ¿Hicieron una evaluación de necesidades? La segunda pregunta tiene que ver con la trazabilidad.
The second question is also for Helga is También una pregunta para Helga. ¿Nos puede dar más informaciones sobre la trazabilidad de productos que pueden recibir insumos diversos en su proceso de fabricación? Claudia Romero, University of Florida. De Universidad de Florida. Tengo varias preguntas. Una para Jessie de Australia. Parece que estamos desde hace mucho hablando de la extracción ilegal de madera. Entonces, ¿cuál es el problema de la definición? ¿Qué falta que debe ser definido o aclarado? La traducción pide disculpas, no se puede escuchar la pregunta. La persona no utiliza el micrófono, no fue posible escucharla. Ahora sí, con relación a la nueva legislación de Unión Europea sobre las cadenas de suministro libres de productos de deforestación, yo creo que eso puede ser un gran avance. Entonces, quiero saber su opinión. ¿Y cuál es el feedback principalmente del sector privado y de las empresas con relación a las propuestas de nuevas regulaciones? Ante los nuevos procedimientos de las debidas diligencias que tienen que cumplir. Muchas gracias por las preguntas. Primero, entonces, para Jessie con relación a las definiciones y la segunda pregunta para Helge sobre el feedback del sector privado con relación a la regulación propuesta. Yes, thank you very much. Puede responder las dos preguntas. Muy bien, estoy tratando de también escribir y responder aquí preguntas por el chat. Es difícil escuchar y escribir al mismo tiempo. Pero por favor, pueden entrar en contacto conmigo si tienen preguntas específicas con relación a las dos preguntas o relación al feedback. Como en cualquier nueva regulación, imagínense que el feedback es mixto. Existen cuestionamientos pero hay varios feedback positivos también que poseen sistemas de trazabilidad porque esto garantiza igualdad de condiciones y esto significa también una ventaja que están hace muchos años queriendo mejorar su cadena de suministros, entonces queriendo identificar mejor sus fuentes y garantizando que sus proveedores adoptan prácticas libres de deforestación. Entonces, este feedback, esta retroalimentación, es una retroalimentación mixta, pero con muchas reacciones positivas, especialmente de aquellos que ya están realizando lo que necesita ser hecho. En lo que se refiere a la evaluación de impacto, en lo que se refiere a la regulación, nosotros no incluimos la evaluación de costos de implementación, porque esto puede ser hecho a nivel de un Estado miembro y que no hizo parte de nuestra evaluación de impacto oficial. En el chat estamos intentando responder preguntas en lo que se refieren a productos mixtos. Lógico que ustedes necesitan saber el origen de los componentes. Y esto implica diferentes cadenas de rastreabilidad o trazabilidad de los diferentes componentes para que los productos contengan apenas componentes de origen conocido. Y que las personas también
necesitan someter documentos que apoyen en diferentes sectores. Lógico que diferentes sectores enfrentan diferentes desafíos y nosotros hacemos lo posible para poder facilitar y mantener todo en regla y con una lógica clara. Jesse, muchas gracias por su pregunta. En lo que se refiere el problema para Australia, cuando nosotros introducimos las leyes, todo era muy nuevo, estábamos regulando industrias que antes no habían sido reguladas. Entonces había asuntos, preguntas como ¿qué se puede regular? Entonces, por ejemplo, en madera, papel no es madera, entonces había que redefinir para saber los conceptos y saber qué es lo que estamos regulando. También, por ejemplo, ¿qué es un procesador doméstico dentro del contexto australiano? ¿Quién, quién está, quién está cortando la madera? ¿Quién está procesando la madera? Y también tenemos varios países que unilateralmente implementaron leyes con diferentes vías, con lo que se refiere a la extracción legal o ilegal. ¿Qué es extracción legal? ¿Qué es extracción ilegal? Entonces, extracción legal y la ilegalidad con relación al corte del árbol, si la persona tiene o no tiene derecho de cortar el árbol. Pero también hay cuestiones laborales, hay cuestiones de sostenibilidad y temas económicos también. Entonces, el objetivo no es simplemente cortar el árbol o el objetivo es simplemente asegurar el comercio legal. Ok. Entonces, incluyendo todos estos aspectos, hay países que consideran que un árbol cortado ilegalmente, pero el árbol entra legalmente en Australia. Entonces tenemos todas estas situaciones extremadamente complejas que todavía no hemos conseguido definirlas. Y es por eso que estamos trabajando todavía en lo que se refiere a definiciones. Muchas gracias. Debido a la restricción de tiempo, tenemos que concluir nuestra sesión. Yo sé que tuvimos excelentes presentaciones, muchas informaciones y el chat continúa abierto con muchas preguntas y me gustaría también destacar aquí ciertos puntos. Veo que hay temas en común en las 4 presentaciones, tecnología y datos, por ejemplo, pruebas que se deben realizar en las maderas, análisis, evaluaciones de los pedidos de importación, sistemas de evaluación y definiciones. En este momento acabamos de escuchar a Jessie en lo que se refiere a Australia, la definición de extracción ilegal. Y parece que existe un mejoramiento en la regulación propuesta en la Unión Europea en lo que se refiere a este tema. Pero lo que me gustaría destacar, que el punto en común que he visto en lo que se refiere al compromiso internacional y la alianza internacional, y esto nos da una excelente oportunidad de introducir el siguiente panel que hablará sobre la participación internacional en la gobernanza forestal. Deseo agradecer a nuestro público online, nuestro público presencial y a nuestros 4 expositores. Nuestra próxima sesión empieza a las 10:30 hora de Washington. Infelizmente vamos a acortar el intervalo del café, pero necesitamos garantizar el inicio de la